Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde la pasión por las novelas turcas nunca descansa. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que está incendiando las redes sociales, un rumor que ha hecho latir más rápido los corazones de miles de fans del posible reencuentro entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo sé, la noticia es explosiva. Después de su romance en la exitosísima serie Sen Kalkam, su separación dejó un vacío enorme en el corazón de muchos de nosotros. Fue como si un cuento de hadas se hubiera interrumpido abruptamente, dejando a los fanáticos con el alma en vilo. Pero, ¿y si les dijera que hay indicios, señales, pequeños gestos que sugieren una posible reconciliación? De eso se trata el vídeo de hoy. Vamos a analizar a fondo todas las pistas y rumores que circulan en torno a esta pareja que nos robó el corazón, desenmarañando los hilos de la especulación y tratando de vislumbrar la verdad detrás de las sonrisas y las miradas esquivas. Pero antes de sumergirnos en este mar de emociones y especulaciones, les pido un favor enorme: suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo vídeo con las últimas novedades, análisis y curiosidades del mundo de las series turcas. Activen la campanita para no perderse nada. Su apoyo es fundamental para seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y compartan este vídeo con todos sus amigos adictos a las series turcas, para que no se pierdan ni un detalle de este culebrón de la vida real. Ahora sí, entremos de lleno en el tema del día. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que juntos son sinónimo de éxito, talento y por supuesto, amor. Su química en Sen Kalkam era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar a todos. Era como si la serie no fuera solo un guión, sino una ventana a sus corazones, donde el amor florecía de manera natural y espontánea. Pero, ¿qué pasó después de la serie? ¿Por qué se separaron? Y lo más importante, ¿hay posibilidades reales de que vuelvan a estar juntos? ¿Es solo una ilusión alimentada por nuestro deseo de verlos felices para siempre, o hay una base sólida para creer en un nuevo amanecer en su historia de amor? Para entender todo el contexto, primero vamos a hablar un poco de Sen Kalkam. Esta serie, que en español se tradujo como Llamas a mi puerta, o Love is in the air, fue un fenómeno mundial. Pertenece al género de comedia romántica y cuenta la historia de Eda Yildiz, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto frío y calculador. Un error hace que sus caminos se crucen y se ven obligados a fingir ser pareja para obtener beneficios mutuos. Obviamente, lo que empieza como un simple contrato, termina convirtiéndose en un amor verdadero, lleno de obstáculos, malentendidos y momentos inolvidables. Kerem Bürsin interpretaba a Serkan Bolat, el famoso arquitecto, y Hande Erçel daba vida a Eda Yildiz. La serie tuvo un éxito arrollador gracias a su trama divertida, sus personajes carismáticos y, sobre todo, a la increíble química entre los protagonistas. Ganó numerosos premios y se transmitió en decenas de países, convirtiendo a Kerem y Hande en estrellas internacionales. Su popularidad trascendió las fronteras de Turquía, llegando a rincones insospechados del mundo y creando una legión de fans incondicionales. La relevancia de Sen Kalkam para este tema es obvia. Fue donde nació el amor entre Kerem y Hande. Fue en el set de grabación donde se conocieron, donde compartieron momentos inolvidables y donde surgió una conexión que todos pudimos ver. La serie, por lo tanto, es la base de toda esta historia de amor que nos tiene en vilo. Es el primer capítulo de un libro que esperamos que tenga muchos más. Un dato interesante sobre la serie es que, aunque estaba planeada para tener solo una temporada, el éxito fue tan grande que se extendió a 2 temporadas. Esto obligó a los guionistas a introducir nuevos giros en la trama, pero sin perder la esencia de la comedia romántica que la caracterizaba. Tuvieron que reinventarse y agregar nuevos personajes y situaciones, pero siempre manteniendo la chispa y el encanto que enamoró al público desde el principio. Además, la banda sonora de la serie también fue muy popular, con canciones pegadizas que se convirtieron en verdaderos himnos para los fans. Cada nota musical evocaba los momentos más emocionantes de la serie, intensificando nuestras emociones y haciéndonos sentir parte de la historia. Pero volvamos al tema central: ¿qué pasó después de Sen Kalkam? Después de un tiempo de relación que mantuvieron en privado, finalmente la confirmaron al público. Los vimos juntos en viajes, eventos y en sus redes sociales. Todo parecía perfecto, un cuento de hadas hecho realidad. Eran la pareja ideal, jóvenes, exitosos y enamorados. Sus fotos juntos irradiaban felicidad y complicidad, alimentando la fantasía de que el amor verdadero sí existe. Pero lamentablemente la relación llegó a su fin.
La noticia de su separación fue un golpe duro para los fans, que no entendían cómo una pareja tan perfecta podía separarse. Las teorías sobre las causas de la ruptura inundaron las redes sociales, desde diferencias irreconciliables hasta presiones externas. Pero la verdad, como suele suceder, quedó oculta tras un velo de misterio. Desde entonces, ambos han seguido sus carreras por separado. Kerem ha protagonizado otras series, como Jakob Seversen, donde interpreta a un joven que regresa a Turquía después de vivir muchos años en el extranjero y se ve obligado a asumir la responsabilidad de sus hermanos menores. Es una serie que combina drama y comedia, y ha recibido buenas críticas por la actuación de Kerem. Ha demostrado su versatilidad como actor, alejándose del papel de galán romántico y explorando personajes más complejos y profundos. Hande, por su parte, ha participado en proyectos como Bambaşka Biri, un thriller psicológico donde interpreta a una fiscal que investiga un caso complejo. La serie ha generado mucho interés por su trama intrigante y las actuaciones de Hande y sus compañeros de reparto. Ha sorprendido a la audiencia con su capacidad para interpretar personajes oscuros y atormentados, demostrando que es mucho más que una cara bonita. Ambas series demuestran que Kerem y Hande son actores talentosos y versátiles, capaces de asumir roles muy diferentes y de cautivar al público con su carisma y profesionalismo. Han sabido reinventarse y crecer como artistas, consolidando sus carreras y demostrando que su éxito no fue solo fruto de la casualidad. Pero, ¿y el reencuentro? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. En las últimas semanas han surgido varios rumores que apuntan a una posible reconciliación. Por ejemplo, se ha visto a Kerem y Hande en los mismos lugares, aunque no juntos. Algunos fans aseguran haberlos visto cenando en el mismo restaurante, o comprando en la misma tienda. Los avistamientos, aunque no confirmados, han alimentado la esperanza de una segunda oportunidad. Además, ambos han dado señales ambiguas en sus redes sociales. Han publicado fotos con mensajes que podrían interpretarse como indirectas el uno al otro. Algunos fans han analizado sus publicaciones al detalle, buscando pistas que confirmen sus sospechas. Cada emoji, cada palabra, cada paisaje ha sido sometido a un escrutinio minucioso, buscando un significado oculto que revele la verdad. También hay fuentes cercanas a la pareja que han insinuado que podrían estar en contacto de nuevo. Según estas fuentes, Kerem y Hande habrían retomado la comunicación y estarían intentando reconstruir su relación. Los rumores hablan de llamadas telefónicas, mensajes de texto y encuentros secretos, lejos de las miradas indiscretas de los paparazzi. Por supuesto, todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay confirmación oficial por parte de Kerem o Hande. Mantienen un silencio prudente alimentando aún más la intriga y el misterio. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con fuerza. Pero ¿por qué creo que este reencuentro podría ser posible? En primer lugar, porque la química entre Kerem y Hande es innegable. Se nota que se quieren y que se complementan. A pesar del tiempo y la distancia, la conexión entre ellos sigue siendo palpable. Además, ambos son jóvenes y tienen toda la vida por delante. Es normal que hayan tenido altibajos en su relación, pero eso no significa que no puedan superarlos y volver a estar juntos. En segundo lugar, porque ambos han madurado mucho en los últimos años. Han aprendido de sus errores y han crecido como personas. Están más preparados para afrontar una relación seria y duradera. Han tenido tiempo para reflexionar sobre lo que quieren y lo que están dispuestos a ceder. En tercer lugar, porque ambos saben lo importante que son el uno para el otro. Han compartido momentos inolvidables y han creado un vínculo que es difícil de romper. A pesar de la separación, el recuerdo de los buenos momentos sigue vivo en sus corazones. Por supuesto, también hay obstáculos que podrían impedir su reconciliación. Ambos tienen agendas muy ocupadas y viven en países diferentes. Además, la presión mediática puede ser muy fuerte y afectar su relación. La fama tiene un precio, y uno de ellos es la falta de privacidad. Pero a pesar de todo, creo que hay esperanza. Si ambos están dispuestos a luchar por su amor, creo que pueden superar cualquier obstáculo y volver a estar juntos. Si el amor es lo suficientemente fuerte, puede vencer cualquier adversidad. Además del tema Kerem y Hande y hablando de series turcas que explotan en la actualidad, no podemos dejar de mencionar Yalan. Esta serie, que también se transmite en español, es un drama familiar que cuenta la historia de Ferit,
un joven mujeriego y rebelde, que se ve obligado a casarse con Seyran, una joven de una familia tradicional. La serie ha generado mucho interés por su trama intrigante, sus personajes complejos y las actuaciones de sus protagonistas, Afra Saraoglu y Mert Ramazan Demir. Es otra serie que está dando mucho de qué hablar. Yalan explora temas como el choque generacional, las tradiciones familiares y la búsqueda de la identidad. Otra serie que ha causado sensación es Omer. Este drama romántico cuenta la historia de un joven religioso que se enamora de una mujer divorciada y con un hijo. La serie ha generado controversia por su trama poco convencional, pero también ha recibido elogios por su originalidad y sus actuaciones emotivas. Omer desafía los tabúes sociales y religiosos, invitando a la reflexión sobre el amor, la fe y la aceptación. Estas series, junto con otras muchas, demuestran que las series turcas están en auge y que cada vez tienen más éxito a nivel internacional. Su éxito se debe a sus tramas originales, sus personajes carismáticos y sus actuaciones de calidad. Además, las series turcas suelen abordar temas universales como el amor, la familia, la amistad y la superación personal, lo que las hace atractivas para un público amplio y diverso. Han conquistado el corazón de millones de espectadores en todo el mundo, convirtiéndose en un fenómeno cultural. En resumen, el reencuentro de Kerem Bürsin y Hande Erçel es un tema que está dando mucho de qué hablar en el mundo de las series turcas. Aunque no hay confirmación oficial, los rumores y las señales apuntan a una posible reconciliación. Senkalkapm fue el escenario donde nació su amor, y ahora los fans esperan con ansias un nuevo capítulo en su historia. Mientras tanto, Yalan y Omer son dos series que están explotando en la actualidad y que demuestran el auge de las producciones turcas a nivel internacional. *********. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan quedado tan emocionados como yo con la posibilidad de un reencuentro entre Kerem y Hande. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Cuál es su serie turca favorita del momento? ¿Qué opinan del éxito de las series turcas a nivel mundial? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder sus preguntas. Y si tienen alguna teoría sobre el posible reencuentro de Kerem y Hande, no duden en compartirla. Y antes de despedirme, les pido una vez más que le den me gusta a este vídeo, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. *********.